El Camino People, el podcast, episodio 4. Muy buenos días y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy, episodio especial, el episodio número 4. Y vamos a hablar de algo de total actualidad en el camino. No vamos a hablar ni de nuevas rutas, ni de zapatillas. Vamos a hablar del famoso virus coronavirus 19, el COVID-19, que está causando, estragos en el mundo, pero vamos a darle un punto de vista desde siempre la información de los profesionales. El otro día tuvimos la suerte de asistir a una reunión que se hizo en Pamplona para informar sobre el coronavirus y lo que estaba afectando a las industrias y cómo habría que plantearse acciones contra él. Y vamos a transmitir un poco los últimos datos que ha transmitido el Gobierno de España para todo el mundo que está allá afuera. Sobre todo queremos transmitir tranquilidad a todos los peregrinos del mundo entero y que no hay que sacar las cosas de contexto. Así que si esperáis un poquito más, os contamos enseguida todo. Muy buenos días y bienvenidos al Camino People, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema de total actualidad, el famoso coronavirus o COVID-19. COVID-19 es la enfermedad y coronavirus el virus que está afectando. En primer lugar, lo que queremos hacer es transmitir tranquilidad a todo el mundo que está pensando en hacer el camino o que está pensando en viajar. Tenemos que tener en cuenta que si no tenemos ningún tipo de enfermedad, si no estamos en grupos de riesgo, es un virus que lo único que afecta es una gripe, una neumonía bastante dura, pero no tiene mayor problema. Hoy sobre todo lo que vamos a hacer va a ser transmitiros la información que se está transmitiendo desde el Ministerio de Sanidad español y la última información que pudimos conseguir gracias a una charla que se hizo en la Cámara de Comercio de Navarra, en la cual Aurelio Barricarte, que es actualmente el jefe de sección de enfermedades transmisibles y vacunaciones aquí en el Gobierno de Navarra, pues nos informó un poco de la historia del coronavirus, de dónde venía, qué era lo que hay que hacer y nos transmitió pues sobre todo tranquilidad. Y luego pudimos hablar un poco con las empresas navarras del impulso, del impacto que está teniendo esto en la sociedad. Porque más allá del tema de salud, pues es muy importante el impacto que esto va a tener en todas las empresas por días parados y por trabajo y sobre todo a futuro por el turismo. Entonces, tenemos que ser tranquilos y tenemos que tomarnos todo, sobre todo la información, buscar que sea información fidedigna y que venga de fuentes fiables. Para ponernos un poco en situación, el famoso coronavirus salió el 31 de diciembre a la luz y todo esto pasó en la región de Wuhan, que es la provincia de Hubei en China, donde hubo un caso de 27 personas con una neumonía de una etiología desconocida, es decir, que no se sabía de dónde bien por qué venía y era más fuerte de lo normal, y que habían tenido entre ellos 7 casos muy graves. Tenían en común que ellos habían estado todos en un mercado mayorista de marisco y empezaron a tener síntomas el 8 de diciembre de 2019. Los síntomas eran una fiebre, tos seca, disnea y luego se les veía pues, en las radiografías que los pulmones pues, tenían algún tipo de cosa que se relacionaba, pues, como hemos dicho, con la pulmonía. A partir de ahí, el 7 de enero, las autoridades chinas identifican este agente como el Coronaviridae o algo de la familia del Coronaviridae y que posteriormente se denominará como el SARS-CoV-2. Y las autoridades chinas el 12 de enero se comparte ya la secuencia genética de este virus con el resto del mundo. Sabemos que los días de periodo son de incubación de entre los 2 a 12 días, con un promedio de 5, y por parecido a el resto de coronavirus se estima que el periodo de incubación puede ser 14 días. Esto que viene a ser lo más importante. El mayor problema a la hora de viajar, que yo veo, y esto ya es una visión personal, es el que nos podamos quedar atascados una de dos, o sin poder volver a nuestro país o sin poder entrar en el país de destino. Ahora mismo, por ejemplo, países como China están teniendo que una vez que llegas a China tienes que tener 2 semanas de cuarentena, ¿vale? ¿Qué implica eso? Pues que tienes que estar 2 semanas en tu hotel.
Entonces yo entiendo que, por ejemplo, para un camino, para algo, pues puede ser algo que no te puedes plantear, pero por ahora en España tenemos que transmitir la total tranquilidad. Sí que hay casos, pero en ningún momento se está haciendo ningún tipo de estas medidas. A día de hoy los casos en España han aumentado desde la última información que tuvimos la semana pasada, pero a día de hoy, a 10 de marzo de 2020, en el último reporte del Ministerio de Sanidad, el reporte 40B, ha habido 1.639 casos, ha habido 17 casos nuevos con reforma al anterior, hay 101 ingresados en la UCI y hay 36 fallecidos, ¿vale? En Italia el número de casos está en 9.172, Francia 1.412, Alemania 1.139, China 80.924, Corea del Sur 7.513, Irán 8.000, en global un total de unos 115.000. Número de fallecidos en Italia 463, en Francia 30, en Alemania 2, en China 3.140, Corea del Sur 54, Irán 291 y el global 4.015. ¿Qué tenemos que decir? Que bueno, esto está cambiando día a día. La semana pasada, que fue cuando fuimos a esta reunión, pues había unas medidas. Hoy sí que en España se han cancelado los colegios en ciertas zonas, no por el hecho de que los niños se enfermen, sino que como suelen ser más fácil que sean portadores de la enfermedad, ¿vale? Y sobre todo se está intentando, pues que bueno, se ha intentado limitar todo tipo de reuniones de más de 1.000 personas, con lo cual pues muchos partidos de fútbol se van a jugar a puerta cerrada, se han intentado limitar sobre todo las visitas a personas mayores y sí que es cierto que en relación al Camino de Santiago, pues bueno, los hospitaleros ya se están organizando, está habiendo ciertas reuniones, pero por ahora, como es algo que va a ir cambiando mucho según vaya avanzando los días, pues no hay nada claro. ¿Qué podemos decir? Pues que bueno, que es una decisión que cualquiera tiene que tomar, que no es el mejor momento para viajar sin lugar a duda, pero que si no estamos en ninguno de los grupos de riesgo, pues el mayor problema, como os vuelvo a repetir, es el que nos podamos quedar sin poder viajar o sin poder regresar a nuestro país de destino o que nos quedemos en cuarentena al regresar. Creo de todas maneras que es muy interesante escuchar a Aurelio Baricarte, que la semana pasada nos contaba un poco la historia de este virus, el porqué y nos da un poco más información sobre el mismo. Os dejo con él. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a este evento, que indudablemente si sirve para tranquilizar sobre la situación, al menos en nuestro entorno, pues sería. Y voy a corregir a quien me ha presentado, el COVID no es el virus, el COVID es la enfermedad, COVID 2019. Esta es la enfermedad y viene de esto. Tenemos de coronavirus dis. Entonces esta es la imagen de este invitado que se ha presentado solo sin quererlo la humanidad, ¿no? Bueno, los coronavirus es una familia de virus que normalmente origina tanto infecciones en los seres humanos como en los animales, ¿no? Cuando una enfermedad, un germen, pasa de un animal a un ser humano se llama una zoonosis y el germen que ha dado ese paso se dice que ha saltado de especie, ha saltado de una especie de su reservorio animal al ser humano, ¿no? Una vez que pasa al ser humano puede ocurrir dos cosas, que tenga escasa capacidad de transmitirse entre personas, con lo cual rápidamente se extingue, o que no, tenga una capacidad elevada de transmitirse persona a persona y entonces persiste y se extiende, ¿no? Y entonces esto es lo que vamos a ver. ¿Qué espectro de enfermedad tienen los coronavirus? Pues mira, lo más habitual que nos hacen a los seres humanos es el resfriado común, y el resfriado común sabemos que tiene un patrón fundamentalmente invernal. En el invierno es cuando más resfriados y catarros comunes cogemos. Pero ¿qué ocurre cuando coronavirus que inicialmente tenían su reservorio en animales pasan al ser humano? Esta es la tercera experiencia. Tenemos dos experiencias anteriores. Una, si os acordáis, del SARS-CoV de 2002, que era un síndrome respiratorio agudo severo grave y que se extendió por varias partes del mundo con más de 8.000 casos y 774 muertos, con una letalidad, o sea, la proporción
que fallece entre los infectados de casi el 10%, el 9,6%. O sea, estábamos con una enfermedad grave originada por un coronavirus que se autolimitó y se extinguió. Ya no tenemos circulando este virus entre la humanidad. Más recientemente, en el 2012, nos aparece el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, que ha dado lugar a 2.494 casos y 858 fallecidos. Aquí la letalidad es del 34%, ¿eh? Del 34% fallecen entre los que enferman. Y ahora tenemos el tercer caso de coronavirus, que es el SARS-CoV 2019. ¿Qué antecedentes tenemos? Pues bueno, el 31 de diciembre, la Comisión Municipal de Sanidad de Wuhan, en la provincia de Hubei, dice que tiene 27 casos de neumonía que desconoce la causa, la etiología es desconocida, no conoce a qué se debe esos casos. Y que el primero inició los síntomas el 8 de diciembre, ¿vale? Entonces estamos hablando que no han transcurrido prácticamente más que 2 meses desde que esto ha pasado, ¿eh? Lo que consideran las autoridades municipales de Wuhan es que la exposición ha sido común, o sea que los pacientes, estos 27 pacientes, habían estado expuestos a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos de la ciudad de Wuhan. Esto es cómo se despierta la enfermedad en el mundo. Por supuesto, al día siguiente el mercado se cierra. Estamos hablando del 31 de diciembre y el 1 de enero se cierra ese mercado. El 7 de enero, fijaros con qué rapidez se identifica el agente causante de esta enfermedad, que es un nuevo virus denominado, inicialmente se denominó nuevo coronavirus 2019, N de nuevo, el coronavirus. Actualmente la denominación oficial es SARS-CoV-2. Y la enfermedad causada, como hemos dicho, es COVID-19. ¿Cómo se transmite este virus? Pues este virus se transmite en estos momentos. En su momento dio el salto, desconocemos cuándo, de un animal al ser humano, pero ahora los casos se transmiten persona a persona, ¿eh? Y se transmite principalmente por gotas respiratorias mayores de 5 micras, ¿eh? Y en contacto directo con las secreciones infectadas. Estamos hablando que al hablar, toser, estornudar, eliminamos al aire unas microgotas que son de tamaño grande y se depositan. Al depositarse, quedan en las superficies y las podemos tocar, y luego con la mano nos la podemos llevar a la boca, a la nariz o a los ojos, y nosotros mismos o a otra persona, ¿no? Por tanto, se dice que es una transmisión por gotas, o sea, respiratoria, pero por gotas y por contacto con secreciones infectadas. Estas gotas, cuando hablamos, pues van hasta una distancia de 35 centímetros aproximadamente, pero al toser o estornudar se nos pueden ir hasta 1 metro de distancia de la boca, ¿no? Y por eso se dice que si estás a más de 2 metros de distancia de la persona infectada, no tienes riesgo de infectarte tú mismo, ¿no? ¿Qué periodo de transmisión tiene? ¿Cuándo un enfermo transmite a otra persona la infección? ¿Durante qué periodo? Pues desde que inician los síntomas hasta no se sabe cuándo en estos momentos. Entonces, para dar de alta a un paciente que se le ha diagnosticado previamente el COVID-19, tenemos que hacerle 2 tomas separadas, al menos entre ellas 24 horas, y que las 2 sean negativas. Si 2 muestras nos han resultado negativas separadas con más de 24 horas, consideramos que ese paciente ya no es infectante y puede darse de alta tanto de vigilancia como de hospital, ¿no?
Entonces, una cosa que pregunta mucha gente es qué capacidad de transmisión tiene este virus. En epidemiología esto se llama número básico de reproducción. ¿Qué quiere decir número básico de reproducción? ¿A cuántos infectados provoca un caso cuando lo metemos en una población totalmente susceptible? Tú colocas un caso enfermo entre una población que no tiene ninguna experiencia inmunológica previa, ni está vacunado, ni nada frente a este virus, ¿y a cuántos casos da lugar? Pues bueno, fijaros, el sarampión, cuando tú colocas un caso de sarampión en una población susceptible, te puede dar de 15 a 17 casos secundarios a este. La parotiditis de 10 a 12, la tosferina también de 15 a 17 y la gripe de 2 a 3. Pues el SARS, el COVID, tiene como la gripe de 2 a 3. Cada caso, si no se le controla y aísla, en España, como es una población totalmente susceptible, no sabemos que nunca hayamos estado expuestos a este virus, daría lugar, cada caso, a 2 o 3. Si lo aislamos, pues igual no da lugar a ningún otro caso. ¿Qué periodo de incubación tiene? Desde que uno se infecta hasta que aparecen los síntomas de enfermedad, ¿cuánto tiempo transcurre? Pues en esta enfermedad lo habitual, los extremos son de 2 a 12 días. Habitualmente el periodo de incubación medio son 5 días. 5 días es lo que tarda una persona en enfermar de media después de infectarse. Como podría llegar a 14 días, es el periodo que colocamos de vigilancia a una persona que ha estado expuesta, no sabemos si está infectada o no, pero la vigilamos durante 14 días para ver si inicia los síntomas, porque es el periodo máximo que se ha establecido de incubación de esta enfermedad. Bueno, ¿qué gravedad, qué características tienen los pacientes que sufren esta enfermedad? Pues hay una publicación que estudia los primeros 44.000 casos confirmados de China. O sea, es un estudio amplio, sobre 44.000 casos, ¿no? Pues fijaros, casi el 80%, el 77,8% de los casos tenían entre 30 y 79 años. Solo un 2% de los casos son menores de 20 años. Solo un 2%. La población joven ni se infecta ni enferma, excepto raros casos. El 51% eran hombres. Algo más parece que afecta a los hombres que a las mujeres. Sin embargo, la letalidad es superior en los hombres a las mujeres. ¿Qué gravedad tiene? El 81% de los casos estudiados en China son leves. El 13,8% graves y el 4,7% pueden ser pacientes críticos. Críticos. Se produjeron 1.023 fallecidos, luego la tasa de letalidad en este estudio de 44.000 es de 2,3%. 2,3%. Pero el 80% de los fallecidos tiene más de 60 años. ¿No recuerda esto a la gripe? Que los casos graves los padecen las personas mayores y las personas que tienen enfermedades previas. Bueno, esto es la actualización del Ministerio hoy al mediodía, a 4 de marzo. Entonces, una cosa que os quiero transmitir. El 93, en el mundo, hasta hoy se habían diagnosticado 93.000 casos. Y el 80.400 pertenecen a China. O sea, el 86% de los casos diagnosticados hasta ahora son de China. Pero si fijaros, los números, el número de casos nuevos desde la última actualización global son 2.500.
y solo 119 son de China. Solo el 6% de los casos que se diagnostican últimamente son de China. El resto no son de China. Por tanto, hay que valorar que ahora, donde en el último periodo donde más casos se han diagnosticado ha sido en Corea del Sur, seguidos de Italia. ¿Vale? Si miramos los fallecidos, pues las tasas de fallecimiento, las tasas de letalidad oscilan ampliamente y quizás tiene que ver con el sistema sanitario que se tiene, ¿no? Pues globalmente ha sido el 3,4, en China el 3,7, en Italia el 3,2, en Irán el 3,3, pero en Corea del Sur el 0,6, en Francia el 1,9, en España hasta ahora el 0,6, o sea, la letalidad aquí hasta ahora es baja. Si lo hacemos por comunidades autónomas, siempre dicen Madrid el que más tiene 70, hombre, también es el que más habitantes tiene. Lo que hay que mirarlo es en relación a la población, y en relación a la población nuestros vecinos son los que más tienen, el 2,21 por 100.000 habitantes, seguidos de Cantabria y después de Madrid. Ligar los casos críticos y la gravedad en España representan los que han ingresado en UCI solamente el 3,5% de los casos diagnosticados. ¿Vale? Quiero decir con esto que no estamos ante una enfermedad que vaya a producir una barbaridad de enfermos y una barbaridad de fallecidos y nos va a llenar las UCIs, pues no. Esto nos lo hace la gripe todos los años más o menos y no nos volvemos locos. Mira, una cosa que por regla de 3 podemos ver, ayer el informe de gripe que salió de Navarra, eran más de 14.000 casos esta temporada, más de 14.000 casos. Llevábamos 16 fallecidos, 40 y tantos en UCI, e ingresados 400 y pico. Si lo comparamos con la población de Hubei, la provincia más castigada de China, que tiene 100 veces los habitantes de Navarra, si hubiese tenido las tasas de enfermedad de Navarra, hubiese tenido 140.000 casos de gripe, hubiese tenido 1.600 fallecidos, 4.000 y pico sujetos ingresados en UCI y 44.000 ingresos hospitalarios, y no ha tenido esas cifras. Quiero decir con esto que es que lo magnificamos todo por los números globales, pero no nos atendemos al denominador. ¿Qué población está sufriendo esa carga de enfermedad? Y claro, las poblaciones de China no tienen nada que ver con lo que tenemos en imagen de nuestros países. Aquí hay una gráfica que revela lo que nos está pasando en España. Si lo miramos por fecha de diagnóstico, en azul estamos en un crecimiento prácticamente exponencial de los casos. Si lo miramos por fecha en que hemos diagnosticado estos casos. Pero, sin embargo, si los miramos por fecha en que iniciaron los síntomas, ya no parece que el crecimiento sea tanto. Incluso podría descender. Bien es cierto, y quiero que lo tengáis muy en cuenta, que no de todos los casos se conocerá, pero está registrado en estos momentos la fecha de inicio de los síntomas. Por tanto, la curva por inicio de los síntomas puede ser, puede que no se adapte a la realidad. ¿Qué nos está pasando en Europa? Pues en Europa, por fechas día a día, tenemos en cuenta que en naranja es Francia, en gris Alemania, en amarillo Italia y en azul España, pues nos llevamos prácticamente entre estos 4 países, y sobre todo Italia es quien se lleva la mayor parte de los casos. Italia tiene 2.500 de los 3.300, le sigue Francia
le sigue España y le sigue Alemania con 156. Y aquí tenemos que en un determinado momento los casos confirmados por fecha de notificación en el mundo, quitando China, entonces ya el día 2 daba la impresión que podíamos tener el pico, porque China sí que ya está en descenso desde hace mucho tiempo. Y ya ayer ya parecía, hombre, esto ya tiene buena pinta, ¿no? Pero hoy ha vuelto a repuntar, pero no sigue esa tendencia creciente. Y si lo hacemos con los casos de Europa, que es en azul, los casos en Europa son en azul, también parece que el día 2 pudo ser el pico, pero bueno, esto ya lo seguiremos viendo y evolucionando. Con todo esto, ¿cuáles son las zonas consideradas de riesgo? Yo creo que esto lo conocéis perfectamente, y las zonas de riesgo son las que se considera que ha habido transmisión comunitaria. ¿Qué es lo que consideramos que ha habido transmisión comunitaria? Cuando los casos nos aparecen sin relación con otros anteriores que tengamos estudiados. Si hoy me aparece un caso en un hermano de una persona que padeció la enfermedad hace 8 días, pues están relacionados y sigo la cadena de transmisión. Pero si me van apareciendo casos sin que no pueda relacionarlo con casos anteriores, pues es que está habiendo una transmisión que yo no veo, y esto es lo que se dice transmisión comunitaria, ¿no? Entonces, en estos momentos, ¿qué países se considera que hay transmisión comunitaria? Pues en China todas las provincias, incluyendo Hong Kong y Macao, aunque ya os digo que quizás esto ya viene más por la tradición anterior que por la realidad actual. Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán e Italia en las regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romagna y Piamonte. Si esto lo vemos gráficamente, pues vemos estos países que hemos dicho y estas 4 regiones de Italia, Véneto, Emilia-Romagna, Lombardía y Piamonte. La pregunta clave hace unos días era siempre, ¿y qué tengo que hacer si vuelvo de una zona de riesgo? Eso es lo que preguntaban habitualmente la gente, la población. Entonces, lo que ha dicho el Ministerio en España siempre ha sido lo mismo. Las personas que regresan de una zona de riesgo pueden hacer una vida normal, laboral, en familia, en ocio, en todos los aspectos, una vida normal. Y en todos los ámbitos, en el escolar y en el laboral. Pueden hacer una vida normal. Este ha sido siempre el mensaje y está publicado en la web del Ministerio. ¿Y qué se advertencia? Si en los 14 días posteriores, el periodo máximo de incubación, empiezas con síntomas, fiebre, tos o sensación de que te falta el aire, pues tienes que quedarte en tu domicilio y llamar al 112. Esto es el procedimiento. Entonces, cuando llamas al 112, los servicios sanitarios valoran el estado de salud y el antecedente de riesgo, en qué zonas ha estado, durante qué periodo, y se actúa en consecuencia. Esta es la advertencia que en carteles y en folletos se ha estado poniendo en aeropuertos españoles. Lo mismo, a su llegada a España, si tiene un buen estado de salud, puede realizar su vida habitual, familiar, laboral, ocio y escolar. Y lo único, vigilarte la fiebre, la tos o la sensación de falta de aire. Entonces, ¿qué ocurre si estas personas presentan síntomas? Si presentan fiebre o tos, pues tiene que llamar, como decíamos, a SOS Navarra. El médico coordinador de SOS Navarra, que tiene experiencia en valorar estados de gravedad de sujetos, porque o envía ambulancias o envía un médico al domicilio, o sabe cómo actuar, pero no en el coronavirus, también en los infartos o en las neumonías, ¿no? Entonces se valora. Incluso si el médico coordinador telefónicamente considera que es necesario enviar un médico al domicilio para evaluarlo, lo envía y lo evalúa. Si tanto el médico de SOS Navarra,
el coordinador como el médico que evalúa al enfermo considera que puede ser un caso sospechoso de coronavirus, contacta con los médicos de guardia de salud pública y valoran conjuntamente el estado de salud y los antecedentes de riesgo, bien porque sea contacto de un caso, bien porque haya venido de una zona de riesgo, etcétera. Y si se confirma la sospecha, cambia el estatus a considerarse que esa persona es un caso en investigación. ¿Qué criterios debe cumplir un caso en investigación? Pues como decíamos, persona con un cuadro respiratorio de cualquier gravedad, no hace falta que esté muy grave, pero que venga de zonas de riesgo y hayan transcurrido menos de 14 días desde su regreso de zonas de riesgo en las áreas que ya hemos visto que se considera, o historia de un contacto estrecho, o sea, ha tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado. Y ya una segunda parte, esta ya es puramente médica, para ver los casos que pueden aparecer sin relación con contactos anteriores o con países de riesgo, a todos aquellos pacientes que tienen que están hospitalizados con un cuadro respiratorio grave como una neumonía, un shock, etcétera, a esos se les pide también la PCR de coronavirus y así afloran algunos casos que de otra forma pasarían desapercibidos, porque si no han estado en un país de riesgo ni han tenido contacto con otro caso, pasaría desapercibido. ¿Y qué ocurre con un caso en investigación? Ya hemos dicho que es un caso, pues si su situación clínica, porque se encuentra mal, requiere hospitalización, pues se traslada al hospital correspondiente, al que le corresponda. Todos los hospitales públicos y privados de Navarra están preparados para atender un paciente con coronavirus perfectamente. San Miguel, la Clínica Universitaria, el Hospital de Tudela, el Hospital de Estella. Cada hospital tiene que encargarse de sus propios casos, ¿no? Como requiere hospitalización, el traslado lo hará SOS Navarra y advertirá al servicio de urgencias del correspondiente hospital que lo lleva. Y serán ingresados en una habitación individual y se les aplicarán las precauciones de aislamiento por cota y por contacto. ¿Qué quiere decir esto? Se le pondrá una mascarilla quirúrgica al paciente y el médico o las enfermeras o el personal sanitario que lo llevarán una mascarilla, gafas, llevarán también una bata habitual, bata larga, que no es necesario que sea impermeable, y solamente en determinadas maniobras se les exigirá que además lleven bata impermeable y una mascarilla de FP3 para protección, porque puede estar explorando un sujeto de forma que se generen aerosoles, ¿no? Si la situación crítica no requiere hospitalización, que hemos visto que son el 80% de los casos, son leves y por tanto no van a requerir hospitalización. Entonces, SOS Navarra desplaza un equipo para la toma de muestras de ese sujeto, se le dice que esté en aislamiento en su domicilio esa persona y espera el resultado de la prueba. Una vez que sale la prueba del laboratorio, lo comunica al médico de salud pública que ha dicho que ese sujeto es un caso de investigación, se lo comunica. ¿Bien? Dice, y permanecer en el domicilio, ¿y en qué consiste estar aislado en el domicilio? Y entonces, pues permanecer hasta que se descarte que estás infectado por coronavirus, que en estos momentos son horas, pero depende de la hora que llegue la muestra al hospital. Se procesan a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Si la muestra llega a las 12, pues ya hasta las 5 de la tarde no se procesa y cuesta el procesamiento unas 4 horas. Por tanto, ya hasta las 9 de la noche no se le dará el resultado, ¿no? Entonces, permanecerá la mayor parte de tiempo en una habitación, la mayor parte del tiempo cerrada, una habitación que esté bien ventilada. Bien ventilada quiere decir que tenga una ventana, no quiere decir otra cosa. Si es posible,
y puede utilizar un baño de forma exclusiva, pues bien, y si no, lo puede compartir. Las medidas que tenemos para evitar la transmisión de esta enfermedad es la higiene básica, el protegernos cuando estornudamos con el codo, con un pañuelo, etcétera, y lavarnos las manos. No tenemos otras medidas para evitar la transmisión por el aire, no tenemos otras medidas, ¿no? Entonces, tiene que restringir al máximo las salidas de la habitación y si sale de la habitación por el resto de la casa, que lleve una mascarilla, nada más. Y las personas que entran en la habitación se acerquen a menos de 2 metros, deben restringirse al mínimo imprescindible y cuando lo hagan deben llevar una mascarilla quirúrgica normal. Se recomienda destinar enseres de uso exclusivo, vajilla, sábanas y mantas, pero la mayor parte de las veces ni se utiliza la vajilla, probablemente sí, si tiene que comer, pero nada más. Y las personas que entren en contacto con sus enseres llevarán mascarilla y guantes. Todos los enseres se deben lavar meticulosamente con agua y jabón sin requerir precauciones adicionales, o sea que no estamos ante unas medidas que no se puedan llevar, que se pueden llevar en la mayor parte de los domicilios. ¿Qué hace el médico cuando le comunica los resultados al paciente que está aislado en su domicilio, ¿no? Pues si el paciente está hospitalizado, es el médico quien le atiende, quien le comunica el resultado. Si el resultado es negativo, las medidas preventivas y de aislamiento durante la atención sanitaria estarán en función del diagnóstico alternativo, porque sabemos que no es coronavirus, pero si tiene otra enfermedad que puede que sea más grave y con mayor capacidad de transmisión, puede que tenga todavía dar medidas adicionales de aislamiento mientras permanezca en el hospital. Y si el resultado es positivo, se mantendrán las mismas medidas que se han dado antes de aislamiento por gotas y por contacto. Si el paciente está en el domicilio cuando llega el resultado de la prueba, no es el médico que la atiende, porque él está en su casa, es el médico del Instituto de Salud Pública quien le comunica el resultado. Si el resultado es negativo, ya se considera descartado para coronavirus, pero se considera descartado en ese momento. Una prueba médica afirma, pero nunca niega. O sea, lo que ahora es positivo, en 2 días lo que ahora es negativo, en 2 días puede ser positivo. ¿Y cuándo se hará otra prueba? Pues cuando el estado del sujeto empeore y la gravedad cambie. Si no, consideramos válida esa prueba hasta que transcurran 14 días desde el contacto con la persona que potencialmente le pudo infectar o 14 días desde que llegó de una zona geográfica de riesgo. Y si el resultado es positivo, el facultativo del Instituto de Salud Pública lo comunicará a SOS Navarra, aparte de comunicarle al sujeto el resultado, a SOS Navarra para que lo traslade al hospital. Y se cerraría el círculo de nuevo. Ya está. Y ahora, después de escuchar todo esto, viene la pregunta. ¿Y cómo influye todo esto a un peregrino? Pues bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que hacer es ser cautos, es decir, bueno, si vamos a hacer un viaje, intentar contratar un seguro de viaje que os permita cancelarlo en el caso de que decidáis no hacerlo y sobre todo viajar siempre con un seguro de salud. Ya sabéis que la sanidad aquí en España es muy buena, pero hay que tener siempre un seguro de salud para poder cubrir todo este tipo de percances que podamos tener. A día de hoy el Camino de Santiago está totalmente libre, no hay casos que se hayan visto del famoso virus y los albergues están abiertos todos desde principios de marzo, la gran mayoría ya vuelve la temporada. Por ahora no se ha visto que había habido una bajada, este año hemos visto bastante gente en el camino en invierno y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener una serie de medidas de las cuales pues tenemos que cuidarnos más. Si ya de por sí en el Camino de Santiago teníamos que tener pues una higiene mayor de la que tenemos en el día a día, pues para respetar a la gente, para no transmitir, para no poder tener nada, pues aquí hay que ampliar esas medidas. Punto número 1,
y muy importante conocer cuáles son los síntomas de esta enfermedad, ¿no? Si empezamos a tener fiebre, si tenemos tos, si tenemos estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, los casos que ya estén más avanzados, más grave, tenemos que punto número 1, intentar pues eso, apartarnos de la gente, pues avisar, hablar con el hospitalero, hablar con el albergue, y no tenemos que acudir al centro de salud ni a ningún hospital ni a ningún sitio de estos, ¿vale? Lo que haremos será avisar al hospitalero y luego llamaremos al 112. Desde el 112, que es el servicio de emergencias para cualquier tipo de emergencia en España, ya sabéis que aquí no funciona el 091, siempre es el 112 para todo, ya se pondrán en contacto con nosotros y nos dirán lo que tenemos que hacer. ¿Esto para qué es? Para que en el caso de que estemos infectados pues no se transmita más la enfermedad, no es por ningún otro motivo, entonces es un poco pues por una medida de prevención. Tenemos que acordarnos también que otra medida muy importante es el tener, pues como decíamos, esas medidas de higiene, el lavarnos las manos muy bien. Al final muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de gérmenes que podemos llevar en la mano, en el móvil, en los bastones, en la mochila. Entonces, bueno, es recomendable lavarse siempre las manos con jabón durante 20 segundos, lavárselas muy bien entre las uñas, secarlas con una toalla o con un secador, y también es pues muy útil llevar esos geles de base alcohólica para poder pues un poco desinfectarnos las manos. Intentar mantener, pues se están poniendo ya muy rigurosos con este tipo de cosas, hasta por ejemplo pues los contactos físicos al mínimo posible con la gente, los abrazos, el darse la mano, pues utilizar otro tipo de saludos, y pues los que vamos a estornudar, toser o cualquier tipo de estos, pues cubrirse la boca, con la manga de la camisa, doblando el codo por encima, tapándose la boca siempre al notar y al estornudar. Se recomienda no utilizar los pañuelos de un solo uso porque bueno, se guardan y tal y pueden transmitir lo mismo, estamos con el mismo problema. Hay que recordar, y muy importante, que el uso de las mascarillas quirúrgicas no bloquea este virus, ¿vale? Entonces, que no vayamos como locos a comprar mascarillas que se están acabando y la gente que las necesita no las tiene o suben el precio. Al final esto pues bueno, es la ley del mercado. Entonces, tener cuidado con todo eso. Y sobre todo sentido común, ¿vale? Ante todo esto, tener mucho sentido común. Intentar, en el caso de que tengamos estos síntomas, transmitir tranquilidad y recordar que no deja de ser una especie de gripe. En el caso de que no seamos de los grupos de riesgo, pues bueno, pasaremos unos días de gripe y nada más. Y muy importante el tener un buen seguro de viaje, ¿vale? Si de normal yo creo que es muy recomendable el tener un seguro de viaje para el Camino de Santiago, en estas fechas mucho más. Yo creo que con todo esto, pues bueno, al final yo creo que es una decisión personal, quién va a hacer el camino, quién no lo va a hacer. El camino, como dicen en algún post ya que ha habido por ahí, siempre va a estar ahí. El año que viene es el Jacobeo, ¿vale? Entonces, pues bueno, veremos si lo queremos hacer el año que viene. Va a haber mucha más gente y más ahora, yo creo. Pero bueno, que sepáis que el camino es totalmente seguro. España tiene un sistema de salud impresionante y el mayor problema que yo creo que hay hoy en día ya no es tanto el quedarse infectado o el infectarse de la enfermedad, porque todo el mundo está sobreviviendo, ya está muy avanzado, sino el mero hecho de que nos podamos quedar pues, en cuarentena o en el país de origen o en el país de destino cuando viajamos. Para cualquier otra cosa que necesitéis, aquí estamos, seguiremos informándoos y en las notas del programa tendréis los enlaces a toda la información que se ha transmitido desde la Asociación del Camino de Santiago, caminodesantiago.org, y del Ministerio de Sanidad español. Muchas gracias a todos, cuidaros y abrigaros, que todavía aquí hace fresco, y nada, como digo siempre, nos vemos en el camino y ultrella.